Buenas, buenas, bienvenidos a Derivación de Funciones Bivariadas 66. Continuamos con lo que estábamos viendo en 65, interpretando esta cuestión de los máximos y mínimos condicionados de un punto de vista geométrico, porque nos da máximamente la intuición de realmente entender el tema, qué significa un extremo condicionado. O sea, en este caso, un extremo de una función, como en este caso, z igual a x cuadrado más y cuadrado, con la condición de que x cuadrado más y sea igual a 1. Sabemos que estas dos expresiones indican dos superficies. La función z igual a x cuadrado más y cuadrado es el paraboloide elíptico, que es la copa que tenemos graficada ahí, y la condición x cuadrado más y igual a 1 sería la condición que me limita a encontrar los máximos o mínimos, o sea, los posibles extremos de esta función z igual a x cuadrado más y cuadrado. Lógicamente, tanto la condición x cuadrado más y igual a 1 y la función a analizar o optimizar, que es z igual a x cuadrado más y cuadrado, corresponden a la gráfica de dos superficies. La de z igual a x cuadrado más y cuadrado es el paraboloide elíptico, la copa, y la función x cuadrado más igual a 1, que no es otra cosa que y igual a 1 menos x cuadrado, es el paraboloide cilíndrico o la parábola cilíndrica que vemos acá y que explicamos con sumo detalle en el video anterior. Bueno, la cuestión es la siguiente. La cuestión es la siguiente. Si a mí me piden los extremos de esta función z igual a x cuadrado más y cuadrado con la condición que x cuadrado más y sea igual a 1, lo que debería encontrar primero serían todos los puntos en común a esas dos superficies. Los puntos en común a esas dos superficies. Los puntos en común a esas dos superficies no es otra cosa que la curva que queda demarcada por la intersección entre ambas superficies. Obviamente, cuando esas dos superficies gráficamente, geométricamente vemos que se solapan, se cortan entre sí, al cortarse entre sí, encontramos todos los puntos de intersección, o sea, todos los puntos que comparten ambas superficies. Todos esos puntos que comparten ambas superficies no va a ser otra cosa que el gráfico de una curva que contiene a todos los puntos que ambas superficies comparten. Bueno, gráficamente estamos observando esto, ¿no? Es decir, los puntos, acá tenemos el gráfico, ¿no? Vemos cómo se corta esta chapa parabólica, corta esta copa, ¿no? Y vemos cómo la corta. Quizás el GeoGebra no dibuja cómo, pero nosotros estamos observando ese corte. Imaginemos por un momento, agarramos una copa de la cocina y tratemos de doblar una hoja en forma parabólica como si fuese una chapa, e imaginemos que esa chapa, que es esa hoja en forma de parábola cilíndrica, corta la copa de vidrio. Imaginemos por un momento físicamente eso. Bueno, al imaginarnos, cerremos los ojos e imaginemos eso, vamos a ver que hay un corte entre esa chapa, parábola cilíndrica, con el paraboloide, que es la copa. Ese corte serían todos los puntos de intersección entre ambas superficies, que no es otra cosa que es esa curva que queda demarcada por la intersección entre ambas superficies. Vamos a intentar graficar esa curva que va a ser el conjunto de puntos que es la intersección entre ambas superficies, que va a ser importante a la hora de poder encontrar, en todo caso, los extremos de la función z igual a x cuadrado más y cuadrado con la condición que x cuadrado más y sea igual a 1. Si no encontramos esa intersección gráficamente, no podemos de ninguna manera ver cuál es el máximo valor de esa z con esta condición de la parábola cilíndrica que es x cuadrado más y igual a 1. Si no encuentro esa curva de intersección entre ambas superficies, no voy a entender para nada qué significa un extremo condicionado, qué es un máximo, un mínimo condicionado, o sea, un máximo, un mínimo de esta función z igual a x cuadrado más y cuadrado con una condición que es x cuadrado más igual a 1, que se debe cumplir simultáneamente con esta superficie al cual yo tengo que optimizar. Entonces, esa curva que se forma por la intersección entre las dos superficies, vamos a intentar dibujarla, para después luego encontrar los posibles máximos y mínimos de esa función z igual a x cuadrado más y cuadrado
con la condición de la parábola cilíndrica que nos dice que x cuadrado más y es igual a 1. Vamos a intentar graficar. Aunque es un poco difícil, pero se puede ver. Veamos. Y vamos a hacer esto. Vamos a intentar graficar lo mejor posible. Vemos que hay un corte entre la parábola, entre la copa y esta chapa parabólica, ¿no? Ese corte lo vamos a ver así. No muy bien, pero lo vamos a ver más o menos de esta forma. Es como que se corta en un cierto punto. Pongamos que empezamos de acá. Sube. Sube. ¿No? Subimos. Vamos a marcar la flechita que subimos, para que nos crean que subimos. Para que nos crean que subimos. Vamos a marcar una flechita. Estamos subiendo, ¿eh? Y al subir, si se ve bien, tendré que haberlo trazado con otro color, pero sí creo que se ve bien. Llegamos a este punto que está acá. Ese punto da la impresión que es un máximo de la función z igual a x cuadrado más y cuadrado. ¿Por qué? Porque ahora como yo recién subí, del otro lado que no se ve, voy a empezar a bajar. Voy a empezar a bajar del otro lado, porque del otro lado es simétrico, digamos, esto es muy simétrico, lo que se ve de un lado es igual a lo que se ve del otro, ya rotamos la figura esta, y sabemos que la parábola cilíndrica corta simétricamente a la copa. O sea, ¿qué significa? Si yo agarro el eje verde, que es el eje Y, y corto por el eje Y con un plano, a esa figura me va a quedar dos figuras iguales por un lado y por el otro, ¿no? Si corto transversalmente, perpendicularmente al plano este, z igual a 0, que es el plano celeste, por un plano perpendicular que sería de ecuación x igual 0, ese plano x igual 0 corta en dos mitades iguales a este dibujo, a esta estructura que se ve acá, ¿no? Y va a cortarlo en dos partes exactamente iguales. Bueno, x igual a 0 sería esto. Ahí está ese plano celeste que apareció acá. No quiero mover la figura porque no sé la curva. Ese plano celeste que apareció acá corta diametralmente, que sería el plano x igual a 0, corta diametralmente a toda esa figura. Y lo corta en dos partes iguales, en dos mitades iguales. Eso significa simetría. O sea, eso significa simetría. O sea que lo que voy a ver de este lado, con esta curva, lo voy a ver de la misma forma del otro lado. Por lo tanto, del otro lado lo vamos a graficar con esta perspectiva, como dando la impresión que, bueno, no se ve, pero del otro lado vamos a observar una misma curva, esta misma curva de acá, pero descendiendo. O sea, vamos a ver algo así, si me permite el dibujo, claro. Bueno, vamos descendiendo de una forma así. Creo que lo voy a hacer mejor este último acá. Ahí está. Lo dejo así, así se ve bien. Acá de esta forma estoy descendiendo sobre el dibujo. Vamos a poner la flechita, que significa que estoy descendiendo. No, me gustó. O sea, ahí sí me gustó. O sea, estoy, como indica el puntero láser, subiendo sobre esta curva de intersección entre las dos superficies, ¿no? Entre estas dos superficies de acá. Estoy subiendo sobre esa curva de intersección entre esas dos superficies y de pronto llego a este punto y de ahí empiezo a bajar. Significa que, por lo que nosotros sabemos, si una curva empieza a crecer y después de crecer, en el punto intermedio se supone que hay un máximo. Eso lo vimos en el estudio de funciones de análisis 1. Acá tenemos un máximo.
En este punto, como indica el puntero láser, tenemos un máximo. Y de la misma forma podemos analizar los extremos mínimos. ¿Cuáles son los extremos mínimos? Y bueno, estamos observando cuáles son los extremos mínimos. Los extremos mínimos son estos. Este punto de acá y este punto de acá. No los veo muy bien exactamente, habrá que hacer el cálculo, después vamos a ver en el próximo video, vamos a hacer el cálculo, claro. Entonces, ahí está. Si observamos esa curva de intersección que dibujé con flechita, que primero sube y después baja, bueno, sube de este perfil y baja por el otro perfil simétricamente, ya hablamos de eso. Observamos tres extremos, un máximo y dos mínimos. Y esos dos máximos, y ese máximo y esos dos mínimos son máximos y mínimos de esta función, de la función z igual a x cuadrado más y cuadrado. Y que se obtienen aplicando esta condición de abajo, que es x cuadrado más y igual a 1. Cuando digo que se aplica aplicando esa condición, significa que la condición x cuadrado más y igual a 1 se cumple simultáneamente con la superficie z igual a x cuadrado más y cuadrado. Por eso queda demarcada esta curva en rojo, que tracé con flechita, que es la curva de intersección entre las dos superficies. Cuando encuentro la curva de intersección entre las dos superficies, bueno, veo que en esta curva voy subiendo, encontré el máximo valor que toma z, y cuando voy bajando encuentro el valor mínimo. O sea, vengo subiendo, acá hay un mínimo, subo, encuentro un máximo y sigo bajando, encuentro el otro mínimo. O sea, tengo dos mínimos y un máximo. Pero esos dos mínimos y máximos son máximos y mínimos condicionados. O sea, máximos y mínimos de la función z igual a x cuadrado más y cuadrado con la condición, con la restricción, con el vínculo de que x cuadrado más y sea igual a 1. Bueno, listo. Vamos a ponerlo, ya que tenemos tiempo. Acá vamos a poner que este es un punto máximo, máximo condicionado. Vamos a ver si tengo ahí rango para hacerlo. Sí. Esto es un máximo. Se puede poner máximo, che. Máximo. El máximo de z, ¿no? De z, de esta función z igual a x cuadrado más y cuadrado con la condición que x cuadrado más y sea igual a 1. No cualquier máximo. No es un máximo libre, es un máximo condicionado. Y dos mínimos condicionados que están acá abajo. O sea, vamos a trazar así con flechita. Bien, este con otro color, claro. Este punto y este puntito son mínimos condicionados. Mínimos condicionados. Acuérdense que son condicionados y no son libres. Si fuesen libres, solamente el problema me pediría los extremos de la función z igual a x cuadrado más y cuadrado y nada más, sin ninguna condición. Pero si me piden los extremos máximos o mínimos posibles de la función z igual a x cuadrado más y cuadrado con la condición que x cuadrado más y sea igual a 1, no. Esos son máximos o mínimos condicionados a esta condición, a este vínculo, que x cuadrado más y sea igual a 1. Y listo. Esto es entender máximos y mínimos condicionados desde el punto de vista geométrico. Muchos libros, muchas bibliografías, qué sé yo, depende del docente. No digo que está mal, yo no voy a criticar a ningún docente, ni tampoco ningún libro, no soy quien, tampoco soy dueño de la verdad. Está bien todo lo que se explica en la facultad, está bien todo lo que da cualquier profesor, está bien todo lo que se explica en todos los libros, indiscutiblemente, pero siempre hay una cierta didáctica. Yo acostumbro, particular, me parece muy didáctico, muy pedagógico, explicar este tema gráficamente, como lo estamos viendo con el GeoGebra. Y después ver la cuestión analítica, las propiedades, los teoremas, y a futuro, lo que son los multiplicadores de Lagrange, que es otro método, que es un teorema que nos va a posibilitar encontrar los máximos y mínimos condicionados sin necesidad de graficar, porque la idea no es graficar, la idea cuando uno grafica es para entender intuitivamente lo que está haciendo, y lo que estamos haciendo es esto, entendiendo lo que es un máximo condicionado y un mínimo condicionado.
O sea, bajo una condición, que en este caso es x cuadrado más y igual a 1, que es la condición de la parábola cilíndrica. Pero si no entendemos mínimamente qué estamos haciendo, es como caminar en la 9 de julio con los ojos vendados sabiendo que hay coches, pero no sé por dónde tengo que caminar y me van a pisar. Entonces, la cuestión es ver geométricamente la cuestión, qué significa máximo y mínimo condicional desde el punto de vista geométrico. Y después llevar esto al plano analítico, algebraico, y ver que hay coincidencia, o sea, hay compatibilidad, hay consistencia, en el sentido de que lo que vemos geométricamente se va a ver reflejado a la hora de hacer el cálculo analíticamente. O sea, cuando hagamos el cálculo, que en el próximo video, en el video 67, vamos a hacer el cálculo, vamos a ver que el cálculo analítico nos va a dar que vamos a obtener 2 puntos mínimos y un punto máximo. O sea, lo que estamos observando gráficamente, a pesar que no sabemos exactamente las coordenadas de ese punto, cuando lo hagamos en el próximo video analíticamente, la obtención de esos máximos y mínimos, vamos a ver que vamos a obtener efectivamente 2 mínimos y 2 máximos con sus 3 coordenadas correspondientes. Claro, para eso vamos a hacer el cálculo. Lo que vamos a hacer es esto, yo me adelanto y vamos al próximo video. O sea, vamos a... Como estas dos superficies se cumplen a la vez, se cumplen al mismo tiempo, y al cumplirse al mismo tiempo quedó demarcada esta curva, desde el punto de vista algebraico eso significa que estas dos ecuaciones se tienen que cumplir simultáneamente. O sea, si se cumplen simultáneamente, yo de esta ecuación despejo y, me queda y igual a 1 menos x cuadrado, y ese valor de y lo reemplazo acá, en la y de esta ecuación, la de arriba. Entonces me va a quedar z igual a x cuadrado más, entre paréntesis, 1 menos x cuadrado, todo elevado al cuadrado. Entonces me va a quedar una función de análisis 1, una z versus x. Una función z versus x. Y esa función de análisis 1 la tengo que analizar por estudio de funciones de análisis 1, como lo sabíamos en los viejos tiempos de análisis 1, que tengo que hacer un estudio de funciones de esa función x que me queda. O sea, tendré que sacarle el dominio de esa función, derivar la función, igualar a 0, sacar los puntos críticos, y vamos a utilizar el criterio de la derivada segunda, que nos dice lo siguiente, que lo hemos repasado cuando vimos análisis 1 y en los viejos videos de derivada función de bivariada, no sé si será el 60, 61, 62, véanlo, los invito a que los vean, si no repasen los viejos videos de análisis 1 de estudio de funciones. El criterio de la derivada segunda nos dice que si hacemos la derivada segunda en el punto crítico y me da mayor que 0, tengo un mínimo, y si me da menor que 0, tengo un máximo. Bueno, a todo esto, vean los videos anteriores donde yo hice énfasis con respecto a las condiciones que hay que aplicar y el repaso fuerte de estudio de funciones. Mínimamente, bueno, se saca el dominio de la función, ¿no? Después se saca la derivada de la función si igual a 0, se despeja x, pero no obstante hay que sacar el dominio de la derivada primera, que todo el mundo se olvida. Es muy importante, porque esos puntos críticos, esos valores de x que encuentro, tienen que caer dentro del dominio de la derivada, porque si no caen dentro del dominio de la derivada, no pueden ser puntos críticos. Es importante eso, porque cabe enfatizar lo siguiente. Hay funciones que quizás el dominio pueden llegar a ser todos los reales, pero a la hora de hacer la derivada puede ser que el dominio de la derivada no sean todos los reales. Por ejemplo, la función f de x igual a x a la 2/3. Lo voy a mencionar en el próximo video, este ejemplo también. F de x igual a x a la 2/3. Esa función, los dominios son todos los reales. No hay nada que restringir, no hay nada dividiendo por x, no hay ninguna raíz par con x, no hay ningún logaritmo de algo con x. El dominio son todos los reales, pueden meter cualquier valor de x. Ahora, a la hora de hacer la derivada, me va a quedar, la derivada de x a la 2/3 va a quedar 2/3 por x a la 2/3 menos 1, que es menos 1/3. O sea, me queda 2/3 por x a la menos 1/3. Ahora, 2/3 por x a la menos 1/3 es lo mismo que hacer 2/3 por 1 sobre x a la 1/3. Entonces, si reemplazo x igual a 0, me queda 1 sobre 0. Dividir por 0 por el algoritmo de división no se puede. No se puede dividir por 0. Entonces, el x igual a 0
está excluido del dominio de la derivada. O sea que la función f de x igual a x elevado a 2 tercios tiene como dominio de función los reales, pero el dominio de la derivada son los reales menos el cero. Entonces ahí no coincide el dominio de la función con el dominio de la derivada. Por eso es importante a la hora de sacar los puntos críticos el dominio de la derivada. Acá no va a haber problema porque va a quedar un polinomio. El polinomio son todas funciones muy bonitas. El dominio de la función, de una función polinómica son todos los reales. El dominio de la derivada primera de una función polinómica son todos los reales. El dominio de la derivada segunda de una función polinómica son todos los reales. El dominio de la función el dominio de la derivada enésima de un polinomio son todos los reales, no va a haber problema. Pero puede haber problemas con otro tipo de funciones. Lo aclaro y lo voy a aclarar en el próximo video también, haciendo énfasis y repaso de análisis 1. Acá vamos a usar el criterio de la derivada segunda. Reemplazamos... vamos a usar el criterio de la derivada segunda. Nos va a quedar una función z versus x, reemplazando acá y por 1 menos x cuadrado acá. Me va a quedar z igual a x cuadrado más entre paréntesis 1 menos x cuadrado, todo elevado al cuadrado, a esa función la derivo, es un polinomio, está todo bien, y vuelvo a cero, saco valores de x, que son los puntos críticos, y esos valores de x los reemplazo en la derivada segunda. Si la derivada segunda en el punto crítico me da mayor que 0 es un mínimo, si me da menor que 0 es un máximo. Y otra cosa más, cuando uno hace el criterio de la derivada segunda, también formalmente debemos hallar el dominio de la derivada segunda. Eso no lo hacen generalmente cuando hacen el cálculo, lo hacen muy robóticamente y al tuntún. No, hay que sacar el dominio de la derivada segunda, porque por el mismo motivo. Quizás el dominio de la derivada segunda no coincide con el dominio de la derivada primera y tampoco coincide con el dominio de la función. Hay casos que no coinciden. Acá no va a haber problema porque es un polinomio, pero en otros casos, ojo. Así que lo aclaro. Así que bueno, nos vemos en el video número 67 y vamos a hacer el cálculo analítico para encontrar exactamente las coordenadas de estos mínimos, de estos dos mínimos, y este máximo condicionado a la condición x cuadrado más y igual a 1. Así que bueno, a repasar todo esto, a entender bien estos videos, estos últimos videos que estuve explicando, el 65 y el 66, y en el 67 vamos a hacer el cálculo exacto para encontrar lógicamente la posición, los puntos con sus coordenadas de esos, digamos, las coordenadas de los puntos máximos y mínimos que estamos observando acá gráficamente. Voy a guardar este hermoso dibujo. Perfecto. Y bueno, nos vemos en el video 67. A repasar. Y bueno, no se vayan de ahí porque, como siempre digo, viene lo mejor. Por ahí es lo peor o la peor pesadilla. Pero hay que seguir adelante como para entender los temas. Ahora vamos a hacer el cálculo y así que a repasar lo anterior. Chau, chau.